Muy buen día. Por medio del siguiente video les explicaré cómo construir tablas de verdad usando Excel. Lo primero que debemos tener presente para construir tablas de verdad es las operaciones que hay en estas tablas de verdad. La primera operación es la conjunción. Cuando hablamos de conjunción, hablamos del conector lógico y que se representa con este símbolo que vemos acá, que es una V volteada. Este conector lógico nos indica que es verdadero siempre y cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Como lo vemos en este caso, P y Q es verdadero, por tanto su resultado es verdadero. Todo lo demás es falso, cualquier otra combinación. Esa es la conjunción. Ahora, cuando hablamos de la disyunción, en la disyunción es verdadero siempre y cuando exista una verdad en alguna de las dos proposiciones. Este es el conector lógico O, que se representa con esa letra V. Y aquí vamos a identificar que es verdadero si en alguno de los dos tenemos una verdad. Por ejemplo, verdadero, verdadero nos va a dar como resultado verdadero. Verdadero, falso nos va a dar verdadero. Falso, verdadero sigue siendo verdadero. Solo es falso cuando los dos son falsos. Nuestro siguiente conector lógico es el condicional, el entonces. Este es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas o cuando la primera es falsa y la segunda verdadera o cuando las dos son falsas. Solo es falso cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, como ocurre en este caso. Verdadero o falso es falso. En el entonces, sí o sí debemos tener en cuenta esa particularidad, que la primera proposición sea verdadera y la segunda falsa. Solo en ese caso es falso. La siguiente operación que vamos a encontrar es el bicondicional. Cuando hablamos del bicondicional, hablamos del sí, solo sí, que se representa con esta flecha que indica hacia ambos lados. En el anterior, que era el condicional, este se representaba con una flecha que inclina hacia la derecha, pero el bicondicional es esa flecha que apunta hacia los dos lados. Y este es verdadero cuando las dos proposiciones son iguales, o sea, cuando ambas son verdaderas, pues es verdadero, o cuando ambas son falsas, pues eso es verdadero. Todo lo demás es falso. Cuando tenemos presente estas particularidades, estas cuatro operaciones de las tablas de verdad, ya construir una tabla de verdad se vuelve mucho más fácil y muchísimo más fácil usando Excel. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos un ejercicio propuesto. Normalmente nos dan un ejercicio de este tipo en donde encontramos paréntesis, unas letras que nosotros llamamos variables proposicionales y encontramos unos símbolos que son esos conectores lógicos y encontramos desde luego unos paréntesis y corchetes. Este es el ejercicio que tenemos planteado para hoy para construir esa tabla de verdad y van a notar cómo se construye de fácil. Lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son las letras que tenemos. Recuerden que vamos en orden alfabético. Tenemos, por ejemplo, la letra P, luego tenemos la letra Q, luego tenemos la letra R, S y T. Si notamos en el ejercicio, tenemos Q positiva y Q negativa, pero es una misma Q. No tengo que escribir pues otra, sino las positivas, solo positivas. Y de hecho en este ejercicio notamos que teníamos S negativa. Y acá ustedes ven que la ubiqué positivo. Siempre se recomienda que la ubiquen siempre, siempre positivo, iniciando siempre en positivo. Entonces colocamos las letras o las variables proposicionales que hay en el ejercicio siempre en positivo. En este caso tenemos P, Q, R, S, T. Las ubicamos en ese orden, pues nos va a ayudar a construir el ejercicio mucho más fácil. Luego de que nosotros ubiquemos esas variables proposicionales, esas letras, debemos hacer el siguiente ejercicio. Aplicar la siguiente fórmula que se encuentra acá en la parte superior derecha. N es cantidad de variables proposicionales o cantidad de letras que hayamos ubicado. En este caso, si las contamos, vamos a encontrar 5 letras, 5 variables proposicionales. Y hacemos la siguiente fórmula. 2 elevado a la cantidad de letras. Eso quiere decir 2 elevado a la 5, que en este caso nos va a dar 32. Ese número 32 vamos a hacer lo siguiente, nos va a permitir hacer lo siguiente. Voy a enumerar
las casillas de arriba hacia abajo, 1, 2, 3, 4, y voy a continuar esa numeración hasta llegar a la celda número 32. Voy a hacerlo hasta acá. Miren, 32. Vamos a ubicar 32 espacios. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Listo? Luego de hacer ese ejercicio y que ya tenga las letras acá en la parte superior, ya va a ser mucho más fácil construir el ejercicio o construir la tabla de verdad. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver a continuación. A continuación vamos a encontrar que, por ejemplo, la primera letra debe tener de este número que hemos identificado, 32, la mitad verdaderas y la mitad falsas. ¿A qué me refiero? A ubicar B, 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 que significa verdadero, hasta llegar a la celda, bueno, hasta el espacio número 16, porque la mitad de 32 es 16. Eso quiere decir, la mitad de P va a ser verdad y la otra mitad va a ser falso. Entonces voy a ubicar acá la otra mitad, falso. Listo, ya le hemos ubicado. Entonces, mitad de P va a ser verdadero y la mitad falso. La siguiente letra va a ser la mitad de esa mitad. ¿A qué me refiero? Si acá teníamos 8 verdaderas, 16 verdaderas, ya no vamos a tener 16 verdaderas, sino 8 verdaderas. Entonces acá vamos a ubicar 8 Bs, 8 verdaderas, entonces hasta llegar al espacio 8. Y 8 falsas. Entonces acá ubico hasta llegar al espacio 16 para que sean 8 y 8. Y luego, pues ubico eso mismo, lo repito, en este caso lo voy a copiar y lo voy a pegar porque tiene que llegar hasta el final. Tiene que repetirse ese ciclo de 8 verdaderas y 8 falsas hasta terminar. Siguiente letra, la mitad de la anterior. Eso quiere decir que si iniciamos con 16, luego con 8, pues vamos a continuar con 4. Eso quiere decir, voy a ubicar 4 verdaderas, pues 4 verdaderas las ubico acá, como lo voy a hacer a continuación, y 4 falsas. ¿Listo? Este ejercicio es constante. Y lo mismo que hicimos en el anterior, copiamos y pegamos porque debe repetirse eso mismo hasta llegar al final, o sea, hasta las 32 espacios que hemos indicado. Siguiente, pues si damos 16, luego 8, luego 4, vamos a continuar ahora con 2 y 2. 2 verdaderas y 2 falsas. ¿Listo? Copio y pego y hago lo mismo. Copio y pego hasta llegar a esos 32 espacios. Es lo que se debe hacer para preparar nuestra tabla de verdad. Acá todavía no estamos haciendo operaciones, sino la estamos preparando. Siguiente, vamos a tener la letra T. Entonces, y vamos, 16, 8, 4, 2, ahora será una y una. Siempre que construya tablas de verdad, debe terminar en una y una. Si no lo he hecho de esa manera, pues algo mal se ha hecho. Algo mal se ha hecho. Entonces repito ese ejercicio hasta llegar al espacio 32, como le hemos indicado. Verdadero, falso, verdadero, falso. Listo. Hasta acá ya preparamos la tabla de verdad para iniciar su operación. Entonces, ahora, antes de hacer la operación, empezar a operar paréntesis por paréntesis, porque en este caso se debe resolver paréntesis por paréntesis, lo que les sugiero hacer es resolver primero los signos o negativos que vamos a encontrar. En este caso, tenemos este primero, que es negación de S, la vamos a utilizar, y negación de Q. Ahora sí los vamos a ubicar antes de hacer los ejercicios propuestos. Entonces, negación de S y negación de Q. ¿Qué es negación de S? Escribir lo contrario. ¿A qué me refiero? Si aquí en esta celda, bueno, en este espacio, en esta columna, teníamos verdadero, verdadero, pues vamos a ubicar falso, falso. Y ahora, si teníamos falso, vamos a tener verdadero, verdadero. Eso quiere decir que invertimos las letras. En S teníamos verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces, si lo cambiamos al contrario, que es la negación, vamos a tener falso, falso, verdadero, verdadero. Repetimos ese ciclo hasta llegar al espacio 32. ¿Listo? Ahora, con la letra Q vamos a hacer lo mismo. Eso quiere decir que si iniciamos con 8 verdad, pues acá va a ser lo contrario, va a ser 8 falsas. Entonces acá lo ubico, 8 falsas en Q, miren, el que teníamos acá, y luego vamos a tener 8 verdaderas. Recuerden, cuando tengo negación es escribir lo contrario. De eso se trata la negación. Me hace lo contrario. Listo. Luego de haber hecho este ejercicio, pues debo repetirlo hasta llegar al final, que es lo que hemos venido indicando anteriormente. Luego de hacer este ejercicio de preparar ya nuestra tabla, ya está preparada para hacer las operaciones, pues tenemos que hacer
paso a paso, paréntesis por paréntesis, su solución. Eso quiere decir que yo, cuando veo este corchete, pues debo solucionar el corchete y dentro del corchete, pues tengo los paréntesis. Entonces voy a solucionar inicialmente este paréntesis, el primero que tengo acá, lo voy a ubicar acá para resolver. Entonces yo voy a resolver el paréntesis que dice R, entonces T. Entonces acá señalo la R con este color, voy a colocarlo en amarillo, R, entonces T. Entonces acá esta T la voy a ubicar en azul. Eso quiere decir que yo voy a hacer estas operaciones. Voy a hacer el entonces. Recuerden, el entonces, ¿qué nos decía cuando vemos esas operaciones? El entonces nos dice que solo es falso cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Entonces, cuando ustedes si lo van a hacer manual, pues van a revisar. Primera verdadera, segunda falsa. Aquí es falso. La primera, sabemos, verdad, verdad, pues es verdad. Solo es falso cuando la primera es verdad y la segunda falsa. Se puede hacer manual, ustedes lo van a hacer manual si quieren, pero yo en este caso voy a utilizar el Excel para que él me solucione lo que yo tengo que hacer. En este caso, ¿cómo lo hago? Voy a la parte superior en donde está f de x, que es insertar función. Y insertar función busco la función sí. Cuando ubico la función sí, aquí ya hago lo siguiente. Ubico la palabra sí, abro un paréntesis y doy clic a la primera columna, en este caso de R, porque es la primera variable que nos indica ese paréntesis. Entonces, la primera de R. Y voy a decir, cuando eso sea verdadero, abro comillas, cierro comillas, entonces, sí, abro paréntesis, le doy clic a la primera columna de R, igual, entre comillas, coloco verdad. Para agregar lo otro, coloco punto y coma, le doy clic a la siguiente letra que va a ser T, esa primera celda de T, doy igual y digo, cuando eso sea falso, ¿listo? Entonces, cuando pase esto, cuando la primera es verdadera y la segunda falsa, todo eso va a ser falso y todo lo demás va a ser verdadero. Cuando la primera verdadera y la segunda falsa, eso va a ser falso. Todo lo demás no nos importa su orden, es verdadero. Ya lo programamos. Cuando hago esto y ya simplemente le doy doble clic o arrastro, él ya saca la solución de toda esa columna, de todo lo que teníamos planteado. Miren acá. Este dice que es falso. Cuando vemos si verdadero o falso, pues ese es falso. Sigamos mirando. Esta ahí también dice que es falsa. Verdadero o falso es falso. Entonces funciona programar el Excel para que nos saque este ejercicio. Luego, el siguiente. No tuve que hacerlo manual, fue mucho más fácil. Siguiente, paréntesis. Entonces voy a coger este paréntesis, lo voy a pegar acá, que es el que tengo que solucionar. Ya dejo de señalar estos porque estos no son los que voy a tomar en este momento, va a ser el siguiente paréntesis. Entonces, ¿cuál me dice? Negación de S. Negación de S, lo señalo con azul. Y Q. Entonces voy a operar negación de S con Q. Acá lo voy a señalar de color amarillo. En este caso, tiene que ser primero la parte que está de azul con la amarilla, porque primero es negación de S con Q en la operación el entonces. Y pues vamos a hacer lo mismo porque ya aprendimos a programar esa parte. Damos clic a la primera columna, bueno, a la primera celda, voy donde dice f de x, busco el sí y aquí hago lo siguiente. Ubico la palabra sí en mayúscula, abro paréntesis, doy clic a la primera columna, en este caso la primera celda de negación de S, lo primero que tengo que hacer, le doy igual, abro comillas, verdad, cierro comillas, punto y coma, voy a la primera columna de Q, porque pues es la siguiente variable proposicional que nos indica el ejercicio, igual, abro comillas, falso, cierro comillas, cierro paréntesis y me falta programarlo, pero me cometí una equivocación, entonces tranquilos, se puede solucionar. Entonces nuevamente hago sí, nos faltó terminarlo, ¿no? Terminar lo que nos indicaba. Entonces nuevamente la palabra sí, abro paréntesis, la primera, igual, comillas, verdadero, cierro comillas, punto y coma, segunda columna que es la amarilla, igual, abro comillas, falso, cierro paréntesis. Cuando eso nos da ese lugar, vamos a decir que es falso. Todo lo demás es verdadero. Listo, ya lo programamos y vamos a arrastrar y listo. Verifiquemos si está correcto. Por ejemplo, este indica que es falso. Verifiquémoslo. Ah, sí, sí es falso, porque la primera es verdadero y la segunda falsa. ¿Por qué sabemos que la primera? Porque la parte azul es el primer lugar
y el amarillo el segundo, como lo vimos cuando estaba explicándoles, porque en el ejercicio nos dicen primero es negación de S y luego Q. Así lo debemos hacer y nos quedó bien. Y ahí para abajo pues ya nos solucionó. Entonces ya nos quedó solucionado esos dos paréntesis. Luego, ¿qué debemos solucionar? Pues como ya lo solucionamos los dos paréntesis, pues debemos solucionar el corchete. Entonces voy a tomar el corchete, vamos a solucionar esa parte del corchete. Lo voy a ubicar acá ahora, ese corchete, permíteme amplío, listo. Entonces ya tengo el corchete que debemos solucionar en este caso. Entonces acá lo voy a ubicar, voy a quitar estos colores porque ya no los vamos a usar. Voy a quitar el de acá. Y ya nuevamente, ¿cómo hago? Pues recuerden, ahora tenemos que solucionar el paréntesis de RT con el paréntesis de negación SQ. O sea, voy a operar este de acá, lo voy a señalar en este color y con este otro lo voy a señalar de color verde. Listo, hagamos la tabla de verdad sin ningún problema. Y en este caso es con el operador O. Entonces me dirijo al O y en el O sabemos que es verdadero pues cuando exista alguna verdad. Y es falso pues cuando las dos son falsas. Entonces yo puedo programar, puedo indicarle a Excel que me indique cada una de ellas o solo identifique cuando es negación, cuando es falso, falso, es falso. Y todo lo demás indique que es verdadero, que va a ser mucho más fácil. Entonces de esa manera lo voy a hacer. Entonces, nuevamente f de x como lo hemos hecho, si nos abre acá el cuadro y aparece lo mismo. Entonces ubico la palabra sí, abro paréntesis, primer cuadro, primer espacio de ese paréntesis, le doy clic, en este caso en la posición J, igual, entonces voy a decir cuando eso sea falso, abro comillas, cierro comillas, punto y coma, y el segundo también sea falso, igual, falso, abro comillas y cierro comillas, cuando pase eso, eso va a ser falso. Todo lo demás, por favor, indíqueme que sea verdadero. Solo cuando el primer espacio, la primera columna, en este caso sea J, sea falso, y la segunda columna, en este caso K, sea falso, eso es falso. Todo lo demás es verdadero. Verifiquemos si nos quedó bien. Entonces, acá lo hemos operado y miremos, acá nos dice que es falso. Y miramos si es falso porque es falso, falso. Miremos si hay otra, miren acá hay otra, otro lugar que nos indica que es falso. Ah, claro, porque es falso, falso, eso nos da falso. Entonces, si nota Excel lo saca muy rápido, manual uno se demora un poco más, pero pues igual lo pueden hacer manual sin ningún problema, aunque Excel les ayuda a realizarlo mucho más fácil. Luego de esto, no hemos terminado porque todavía nos falta solucionar este paréntesis. Entonces vamos a solucionar este paréntesis. Lo voy a ubicar en este espacio. Este paréntesis nos indica P, voy a ubicar el P, lo voy a ubicar con este color, azul, y negación de Q. Entonces me voy hasta donde está la negación de Q. Lo voy a ubicar de verde. Listo, entonces P con negación de Q. ¿Con qué operador? ¿Con qué operación? Pues con el I. Entonces nos volvemos a nuestras operaciones y recordemos, el I es verdadero solo cuando las dos son verdaderas. Todo lo demás es falso. Entonces yo le voy a indicar a Excel que me indique esto. Y cuando los dos son verdaderos, me diga que es verdadero. Todo lo demás que sea falso. Entonces lo voy a hacer de esa manera. Entonces, nuevamente, f de x, sí, lo mismo. Ubico la palabra sí, abro paréntesis, le doy clic a la primera columna, que en este caso es la de P, la que está en amarillo. Igual, abro comillas, verdadero, cierro comillas, punto y coma. Le doy clic a la segunda, que es Q, negación de Q. Igual, cierro, abro comillas, verdadero, cierro comillas, cierro paréntesis. Cuando es verdadero y verdadero, le va a decir que él me indique que es verdadero. Todo lo demás, por favor, que sea falso. ¿Listo? Y acá lo hemos indicado. Entonces lo voy a arrastrar, como lo indiqué antes, y verifiquemos, mire, él nos dice que esta es falsa, 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 bien es falso. ¿Cuándo es verdadero? Pues cuando las dos son verdaderas, verifiquemos. Él nos indica en este espacio, con el espacio 15, que es verdadero. Mire, verdadero, 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 y así sucesivamente. Entonces, él lo identifica y nos solucionó ya esa operación. Y casi que ya hemos terminado nuestra tabla de verdad muy rápido, porque solo nos falta hacer algo, y es operar el entonces, porque nos falta este sí, solo sí. Este sí, solo sí, nos falta operarlo. O sea, nos falta ya terminar todo el ejercicio, porque voy a ubicar esto de acá, que ya está el ejercicio para terminarlo, lo voy a ubicar acá en este espacio. Listo, voy a ampliarlo para que lo puedan ver. Voy a correr acá el espacio para que ustedes lo puedan ver.
Listo, voy a correrlo un poco, voy a ampliarlo. Listo, listo. Y acá ya lo tenemos. Listo, para que lo puedan ver, ya tenemos el ejercicio completo. Debemos terminarlo. Ahora, ¿cómo lo terminamos? Pues dice que tengo que operar el corchete grande que haya solucionado. Aquí lo tengo, lo voy a ubicar de color a verde y que lo opere con el paréntesis de P y negación de Q, que es este que voy a ubicar de color amarillo. Si ustedes notan, lo primero que han de hacer es siempre solucionar paréntesis, corchete y ya lo que nos quede la operación final. Y nuestra operación final va a ser el sí y solo sí. Y en este caso vamos a hacer esa operación y ya nos quedaría solucionada nuestra tabla de verdad. Entonces dirijámonos a el sí solo sí, que es ese que es el bicondicional. Entonces el sí solo sí nos indica que es verdadero cuando las dos son iguales. O sea, cuando es verdadero, verdadero, pues nos va a dar verdadero. Falso, falso, es verdadero. Y así le vamos a indicar a Excel que lo programe, que lo ubique y nos dé esa respuesta. Entonces, f de x, lo mismo, utilizo la misma función, voy al sí, entonces le indico sí, abro paréntesis, el primero igual es verdadero, cierro comillas, punto y coma. El segundo es verdadero, abro comillas, cierro, cierro paréntesis, le ubico un más, ubico la palabra sí, abro paréntesis y le digo, el primero igual, sea falso, cierro comillas, punto y coma, el segundo sea igual, sea falso, cierro comillas, cierro paréntesis, cuando eso sea, se cumpla, cuando los dos son verdaderos o los dos sean falsos al mismo tiempo, eso va a ser verdadero. Todo lo demás sea falso. ¿Listo? Acá fue, ¿qué fue lo único que hice diferente a las anteriores? Pues como tenía que programar dos al tiempo, ubiqué la palabra más y escribí lo mismo como lo escribíamos antes. Más y sí, y indico lo que quiere que busque Excel. Le voy a aceptar, le voy a arrastrar y él ya encuentra la solución. Verifiquémosla. Nos dice que esto es falso, pues desde luego es falso porque son diferentes. Solo es verdadero cuando las dos son iguales. Mira, estas dos son iguales, entonces es verdadero. Y aquí es falso, entonces sí da, y él nos acaba de solucionar el ejercicio. Quito este color, le quito ese resalto, y acá esta, si quieren la pueden señalar con un color, esta columna, porque esta columna ya es la solución definitiva del ejercicio que nos plantearon. Ya quedó solucionada la tabla de verdad. Esa es la solución como tal de todo el ejercicio. Entonces, ¿qué deben de hacer? Deben de ubicar la cantidad de letras, deben de hacer la operación, deben de solucionar paréntesis por paréntesis y si notan, Excel les hace la solución de manera rápida y práctica. Entonces, este es el ejercicio que teníamos planteado para hoy de cómo usar Excel para la construcción de tablas de verdad.